Vamos a abrir Visual Studio, vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a seleccionar C#, aplicación de Windows, de escritorio, y vamos a seleccionar aplicación de WPF.NET Framework. Vamos a darle siguiente y vamos a ponerle nombre al proyecto. Vamos a ponerle aplicación escritorio. Aplicación escritorio, dejamos el framework que nos marca, es el más reciente instalado en cada uno de nuestros equipos, y colocamos la solución y el proyecto en el mismo directorio. Vamos a darle crear. Esperamos. En este momento se está creando una serie de carpetas y archivos base para el tipo de proyecto que estamos desarrollando. Estamos desarrollando un proyecto de tipo aplicación de Windows. Entonces, esto es un poco diferente, o más bien, es muy diferente a las aplicaciones que ya habíamos hecho anteriormente. Estas aplicaciones van a ejecutarse en entornos Windows. Entonces, es una manera ya visual de desarrollar aplicaciones con la cual podemos crear, o le vamos a dar mucho más estilo, presencia o presentación a nuestros proyectos. En este momento, vamos a ocultar esta ventana, se crea la aplicación. Recuerden que la aplicación es una serie de archivos que van a estar apareciendo en el explorador de soluciones, aquí del lado derecho. En el lado de en medio, que es la ventana más grande, tenemos una herramienta visual de diseño de interfaces. Visual de diseño de interfaces, y consta de una ventana. Y aquí tiene el título de la ventana. No es muy difícil saber por qué el sistema operativo Windows se llama de esa manera. Se llama de esa manera porque todo se trabaja a través de ventanas. Todo lo que estamos desarrollando para Windows son ventanas con una serie de elementos llamados controles para poder interactuar con el usuario. A través del uso de controles nosotros podemos recibir información, mostrar información, procesar la información, y todo esto se hace a través de un paradigma que se llama programación orientada a objetos. Vamos a explorar esto. Vamos a dar un clic en la ventana y en este momento necesito la ventana de propiedades para ir explorando. Aquí del lado derecho dice propiedades, y si no aparece, vamos al menú ver y vamos a poner ventana de propiedades. En ese momento se abre este cuadrito que dice ventana de propiedades. Las propiedades son las características de cada uno de los elementos de los que consta mi aplicación. En este caso, la parte fundamental de la aplicación es una ventana. La ventana puede tener un nombre, pero también puede tener un tamaño. ¿Cómo redimensionamos? Simplemente jalamos aquí, redimensionamos esta ventana, pero también tiene un elemento que es el title, la propiedad title. Aquí nosotros vamos a cambiarle el título. Ejemplo de aplicación Windows. Al dar Enter, aparece como título el texto que le pusimos acá, como título de la ventana. Entonces, quisiera hablar un poquito más de programación orientada a objetos. Programación... Profesor, Sí. antes de que continúe, ¿puede volver a cerrar la ventana de propiedades y abrirla de nuevo? Es que no la encuentro yo. Mira, vamos a cerrarla aquí. Selecciono la ventana, le doy un clic y presiono la tecla F4, o vamos al menú ver y ventana de propiedades. En ese momento aparece este recuadro que se llama ventana de propiedades.
Gracias, profe. Y les decía que quería hablar un poquito más acerca de programación orientada a objetos. Programación orientada a objetos es un paradigma en el cual todo se constituye a través de lo que se llama un objeto, y los objetos son parte de estructuras generales llamadas clases, clases de objetos. Una clase consta de propiedades y métodos. Las propiedades son todas aquellas características que tiene o que van a compartir los objetos, como vamos a suponer que el objeto es esta ventana. ¿Qué características o qué propiedades tiene la ventana? Ah, pues tiene un título, tiene un color, eh, tiene un diseño, es decir, el fondo si es blanco, la barra del título que es gris, y que todo eso son propiedades, que son las características, pero tienen también, les decía, métodos asociados al objeto. Un método en una ventana puede ser maximizar la ventana, cerrar la ventana, minimizarla, mover la ventana de lugar en la pantalla, entre otros. Entonces, todo esto es parte de la ventana. La ventana llega a ser en este momento un objeto de la clase window. Es decir, todos los objetos que sean de esa clase van a tener las mismas características, pero no significa que se trata del mismo objeto. Un objeto se caracteriza por tener identidad, tener un comportamiento y se me fue la tercera característica, ahorita a ver si me acuerdo, pero son tres características principales del objeto. Entonces, cada objeto puede a su vez tener otros objetos dentro. Pero antes de eso vamos a ver aquí cómo ejecutamos nuestra aplicación. Simplemente hemos cambiado la propiedad title de mi ventana y vamos a darle en el botón iniciar. Al momento de darle en el botón iniciar se ejecuta un programa del entorno de desarrollo que se llama depurador. Va a ser el encargado de leer el código. No hemos escrito casi nada de código todavía, porque todo ya está como preestablecido en las clases que son parte de nuestro proyecto. Ahí está. Esta es mi ventana. Esta es mi ventana. Y nada más tiene el título. Se puede minimizar, se puede maximizar. Y al momento de darle aquí cerrar, la aplicación se va a detener. Entonces, todas las ventanas tienen ese comportamiento, porque todas las ventanas pertenecen a la misma clase y por lo tanto comparten las características y comportamiento. Ahora, voy a hablar todavía más de la interfaz. Del lado izquierdo tenemos una serie de elementos llamados controles. Una aplicación de Windows es a través de una ventana y los controles que se encuentran en dicha ventana. Los controles, sí. ¿Y si no se me aparece esa parte? ¿Cómo? Ah, sí. No se me aparece esa parte. Si no te aparece esto, vamos al menú Ver y donde dice Cuadro de herramientas. Ahí está. Debe aparecerte. Les decía que los controles son aquellos elementos que van a estar dentro de la ventana que nos van a servir para darle funcionamiento, funcionalidad a nuestra aplicación. Vamos a ver cómo agregamos los controles a nuestra ventana. Pero antes de ello quisiera también ver que aquí en esta parte del medio les decía que es el editor visual de la aplicación, pero abajo hay un código que se llama código XAML que describe de una manera jerárquica y bien estructurada
los elementos que se encuentran dentro de nuestra ventana. Ya con un poquito más de experiencia y conocimiento sobre este tipo de desarrollos, nosotros podemos trabajar o en el editor visual, que es este, o en el código XAML que está aquí abajo. Entonces, si yo hago algo en la parte superior, se ve reflejado en la parte inferior. O si hago algo en la parte inferior, se ve reflejado en la parte superior. Lo primero que voy a hacer es agregar algunos de los elementos más comunes o controles más comunes y vamos a ver qué hacen. El primer control más común es este, un botón. Aparece en pantalla una serie de coordenadas indicando en qué posición se va a encontrar el botón de la pantalla. Vamos a dejarlo ahí. Pero también otra cosa. Si yo le doy un clic al botón y presiono F4, o si ya tengo abierta la ventana de propiedades, me van a aparecer las características de ese botón. Todos los controles tienen como que características o propiedades básicas, elementales. Por ejemplo, un botón tiene la propiedad content, que es donde se muestra el texto que aparece dentro del botón. Podemos modificarlo aquí y poner presiona el botón. El texto ya no cabe, pero entonces podemos modificar aquí desde la herramienta visual el tamaño del botón para ajustar el texto y que quepa de una manera correcta. Entonces, al volver a ejecutar mi aplicación, se muestra mi ventana, pero también se muestra el botón. Noten que cuando paso el mouse encima del botón, ya aparece otro color, cuando presiono el botón también, y ya. Todos esos elementos no los estilizamos de manera independiente porque hay otra característica de la programación orientada a objetos que se llama herencia. En este caso, los botones y la misma ventana heredan del sistema las características como el color de fondo de las ventanas por default, el color del botón, el tipo de letra de los textos de los botones, entre otras cosas. Claro que los podemos hacer de otra manera. Por ejemplo, si yo doy clic en el botón y vamos a la parte de diseño, tenemos alto, ancho, tenemos en la parte de pincel el color del background, del borde. Si vamos a la parte, voy a estar cerrando esto, de texto, tenemos el tipo de texto, el tamaño del texto del botón, vamos a aumentárselo a 16 y aumenta el tamaño del texto, etc. Entonces, todo eso son propiedades del botón. Ahora, yo les decía que los elementos tienen características, que son lo que ya vimos a través de las propiedades, pero también tienen comportamiento. Por ejemplo, ¿cuál es el comportamiento de la ventana que mencioné? Que se puede minimizar, maximizar, cerrar, mover. ¿Cuál es el comportamiento del botón? Por un lado, nos permite que este sea presionado y al ser presionado va a suceder algo. A eso se le llama eventos. Eventos. Cuando el botón es presionado, se produce un evento. ¿Qué evento se produce? Pues el clic sobre el botón. Vamos a hacer ahora que al presionar el botón nos muestre un mensaje. Sí, nos muestre un mensaje. Vamos a darle ahora doble clic al botón. Doble clic al botón. Y esto nos lleva al código del botón. Aquí. Button click. Y esta clase, como la de Python, vamos a ir muy rápido, pero vamos a mostrar las características que tiene este tipo de desarrollos para que ustedes, bueno, yo intentaría que ustedes se sientan interesados y puedan abundar más a ello.
Pero también hay ya clases que hacen todo en C#, así como en Python. Por ejemplo, si llamo a la función messagebox.show, esto muestra en pantalla un mensaje. Entonces noten que aquí ya estamos en código C#. Por un lado, la interfaz se hace a través de código que se llama código XAML y puede existir un editor visual de ese código, pero realmente la parte fundamental de nuestros programas están hechos en C#. Y aquí yo dentro del código del botón, del evento del botón, hago pues mi lógica del programa. Recuerdan que en las aplicaciones de consola que hemos estado realizando, todo aparece en una pantalla negra y todo el código aparece dentro de una función llamada main, la función principal del programa. En este caso es diferente. ¿Dónde aparece todo el código? Pues va a depender de las acciones que queramos. El código puede estar dentro del cliqueo de un botón, al momento de seleccionar un texto, al momento de escribir algo, etc. Vamos a darle aquí iniciar. Vamos a presionar el botón y dice hola mundo, ¿ya vieron? Es otra ventanita y dice hola mundo. Le damos a aceptar y ya. Si la presiono otra vez, ahí está, otra vez, las veces que sea. Y entonces, pues de esta manera ya se asocia este código a cuando le demos clic al botón. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra cosa un poquito más interesante. Los elementos pueden tener un nombre, es decir, los controles que estemos añadiendo a nuestra ventana pueden tener otro nombre. Vamos a dejar este botón aquí. Vamos a agregar de acá otros elementos. Vamos a agregar aquí un text box y vamos a ponerle a este text box un nombre aquí. TXT número 1, TXT número 1. Y vamos a ponerle de text, la propiedad text, que no tenga nada en principio. También existe aquí un elemento llamado label, que nos sirve para poner un texto en algún lado de nuestro programa. Vamos a poner aquí un label y le vamos a poner número 1. Simplemente es un texto que va a aparecer aquí. Lo acomodamos, ya está. Vamos a agregar otro text box a la altura de, bueno, sí, más o menos ahí, de la misma dimensión. Le vamos a quitar el texto, le vamos a dar un nombre txt número 2. Podemos copiar la etiqueta. La etiqueta, el label, simplemente nos sirve para mostrar, digamos, texto. Ahora vamos a poner una serie de botones aquí. Uno que al presionar el primer botón nos sume los números, al presionar el segundo botón nos los reste, presionar el tercer botón nos los multiplique y al presionar el cuarto botón que divida esos números. Entonces de aquí vamos a arrastrar estos botones. Vamos a poner uno por acá. En el content le vamos a poner un más de suma, ¿no? Y vamos a darle un nombre al botón btn. Noten cómo estoy usando prefijos. Los prefijos nos sirven para identificar el tipo de elementos que estamos utilizando. Por convención se utilizan las primeras consonantes de cada uno de los elementos y luego lo que haga el elemento. Por ejemplo, btn suma, porque va a sumar. Vamos a agregar otro botón
Vamos a ponerlo, digamos, en el alineado con este. Vamos a ponerle un signo menos y le vamos a poner un nombre. btn resta. Podemos redimensionar los botones para que no ocupen tanto espacio. Están los dos. Vamos a agregar otro botón. Vamos a poner aquí un asterisco de la multiplicación o una X. Es texto a final de cuentas y este se va a llamar btn multiplicación. Vamos a redimensionar el botón. Ahí está. Y uno más. Ahí llevo 3 botones, ¿no, profe? Ahí llevo 3 botones y vamos a agregar un cuarto botón. Le vamos a poner la diagonal de la división. Lo alineamos un poquito y lo redimensionamos. Ahí está. 4 botones. Y ahora vamos a poner un elemento label, pero de este lado. Y vamos a darle también aquí letra más grande, que esté negrita, y le quitamos la propiedad content. Pero vamos a darle un nombre que se llame lbl de label resultado. Todos estos nombres de nuestros elementos le dan identidad a cada uno de los objetos. Y ahora lo que vamos a dar es el comportamiento, ¿no? O vamos a definir el comportamiento. ¿De quién? Pues de estos botones. Acuérdense que se llama txt número 1, txt número 2, etc. Vamos a darle doble clic al más. Aquí dice btnsuma.click, nos trae el nombre del botón. Y lo que vamos a hacer es definir dos variables. Así se define. Vamos a definir dos variables enteras. int num1, int num2, dos variables de tipo enteras. Y entonces vamos a decir que int num1 va a ser igual a lo que hay en la caja de texto número 1. Aquí noten que aparece ahí como ayuda los elementos que yo ya definí en la ventana. Punto text. Pero el punto text es el texto y es tratado como tal, como texto. Recuerden que debemos de convertir a números con int.parse los textos para poder ser tratados como tal. Número 2 va a ser igual a int.parse número 2.text y vamos a definir pues el siguiente r de resultado, ¿no? Int r de resultado. Y entonces, en este caso, int r va a ser igual a int número 1 más int número 2. Y el resultado de ese lo vamos a poner en el lbl resultado, en la etiqueta, en la propiedad content. Igual a... Esa es la... Como ahí está editando el botón de suma, ¿no, profe? Sí, aquí estoy en el código del botón de suma. Ok. Ahorita solamente tenemos el código del botón de suma. Vamos a darle a iniciar. Cinco y 9, vamos a darle en el más.
14. Si le damos en los otros botones, no hace nada porque no le hemos dicho que haga nada. Si le cambiamos acá los números, pues cambia, ¿no? Cambia el resultado. A ver, profe, ¿Qué pasó? antes de que lo cierre, ¿puede poner un decimal para ver qué pasa? Ok. Se produce una excepción, esto se llama excepción, ya que estamos intentando convertir una cadena de texto que no tiene el formato de un número entero. Entonces, eso se llama excepción. Y vamos a ver cómo lo solucionamos de una vez, ya que se presentó. Con doble, ¿no? O cambiar el valor que queremos de las... No, ¿No? no. Ok. Vamos a utilizar algo llamado control de excepciones. Vamos a definir aquí un bloque de código que se llama try. Lo que va a hacer el programa es eso, intentar realizar la ejecución del código. Si nosotros dejamos nuestro programa así y ya lo está, digamos, en uso, se va a cerrar inesperadamente el programa si alguien le mete valores indebidos. Por eso debemos de utilizar control de excepciones. Y es de la siguiente manera. El código viene aquí le voy a poner un comentario. Control de excepciones. El programa intenta hacer todo esto. Si se produce una excepción se refiere a un error o algo no esperado en el flujo de nuestro programa, entonces el programa entra a la parte que dice catch. El catch, como tal, atrapa todos esos errores. Y en dado caso que se produzca un error, vamos a mostrar un mensaje en pantalla. Vamos a poner messagebox.show error, dos puntos, y vamos a ponerle más x.error message. Message. Es decir, ¿qué error se produjo? Aquí le vamos a poner excepción. Caption es el título de la ventana. Déjenme ver. Ok, es el tipo de botón que va a aparecer. Y ya. Entonces, vamos a volver a ejecutar nuestro programa. Vamos a poner, por ejemplo, un 1 y también una C. Eso no se puede sumar. ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Excepción, error. La cadena de entrada no tiene el formato correcto. Entonces, esto nos ayuda justamente a controlar todos los errores que se puedan producir a través del usuario. Y ya si ponemos en vez de la C un número correcto, pues ya aparece el resultado. Ya no se está produciendo ninguna excepción, que es lo que esperamos. Profe, me perdí en estaba como que, bueno, al corriente, perdón. ¿Y cuál era la herramienta que puso al lado de los números para ingresar el número que queremos que se sume? La herramienta que puse al lado de los números para mostrar el resultado, Sí, sí, sí. una label. Aquí está, label. A ver, espera. Nada más que Ah, ok. le quité el content para que no apareciera nada al principio
y le puse Ajá. como nombre LBL resultado, aquí arriba. Ok, y lo mismo para las que están al ladito de lo de número 1 y número 2. Así es, ¿También es un también label? son label. Está bien. Vale. Gracias, Borja. Entonces la que había dicho de text box la quitó. ¿Cuál? No. Aquí tenemos textbox, el primero que se llama Ah, txt número y el segundo ok. txt número 2. Tenemos Y dos los que cajas de están. texto acompañadas de dos label, una label por cada Oh, uno. ok. Y aparte tenemos acá otra label para mostrar el resultado. Ah, ok. Ahora, vamos a definir lo que hace el botón menos. Aquí, miren, si le doy doble clic me debería llevar, pero no, o sea, porque está pequeño o lo que sea el botón, no me lleva. Pero hay otra forma de checar los eventos. Vamos a la ventana de propiedades, que es esta que está aquí al lado derecho. Vamos aquí donde hay un rayo, un rayo. Le damos clic y aquí arriba dice clic. Le vamos a dar doble clic a esa caja de texto y ya nos va a llevar al código. Otra vez, selecciono el botón, voy al rayo que aparece en la ventana de propiedades y le doy doble clic en la caja de texto que dice clic, es decir, quiero ir al evento o al código del evento que se va a ejecutar cuando le dé clic al botón y me lleva acá. Realmente vamos a hacer lo mismo que acá. Bueno, no lo mismo, casi lo mismo. ¿Qué va a ser distinto? Pues que en vez de sumar, va a restar. ¿De acuerdo? Y luego vamos al siguiente botón de la multiplicación. Le damos doble clic. Vamos a ponerlo acá. Y esto va a multiplicar. Vamos al cuarto botón. Y lo mismo, pero esto va a dividir. Entonces, ejecutamos. Si yo pongo multiplicar, error, porque ni he puesto datos. Pero ya si pongo dos números por acá, enteros, y doy súmalos, 10, réstalos, 2, multiplícalos, divídelos. ¿Ya vieron? Profe, una pregunta. ¿Sí? En la división, bueno, yo creo que en cualquiera, pero en la división, este, ¿cómo le haríamos para que nos diera el resultado correcto? O sea, con todo y decimal. Tendremos que cambiar los tipos de datos. Vamos a hacerlo. Vamos a detener la aplicación con el botón de cerrar. Vamos al botón de la división, que es este. Estos números vamos a definirlos como double, pero estos también double, double. Ahí está. Con eso, con el tipo de dato, a utilizar, se puede resolver. Vamos a ejecutar. Teníamos 6 y 4. ¿Ya vieron? Los demás suman enteros, dividen, no, suman, restan, multiplican enteros y números con decimales. Entonces, aquí la importancia de elegir los números adecuados, los tipos de datos adecuados, disculpen,
para que podamos operar de una manera adecuada. Y si presionamos el botón, bueno, pues ahí sigue funcionando. Todo lo que agreguemos, pues va a seguir funcionando. Regresamos a la ventana de diseño y vamos a ver que también existen, por ejemplo, el checkbox. Vamos a ponerlo por acá. Es que el combo box, el radio button, es un ejemplo ahorita de los controles. Hay muchos, por ejemplo, el date picker. Los acomodamos donde queramos. Todos los elementos les decía que tienen propiedades, tienen métodos asociados. Ahorita agregamos, bueno, esto ya lo habíamos agregado, tenemos un checkbox. Los checkbox pues sirven para indicar, por ejemplo, cuando quiero indicar que sí o no de algo. El combo box me sirve para elegir de una lista algún elemento. El radio button pues para hacer también una selección entre varias opciones. La fecha me despliega un calendario, ya elijo la fecha y hago algo con esa fecha. Esto me sirve para agrupar elementos y desplazarme a hacer como carpetas o tabs, se llaman tabs, para agrupar mis elementos. Entonces, esto nos da mucha más versatilidad en cuestión del diseño que le podemos dar a nuestras aplicaciones. Ya queda mucho ahora de lo que necesitemos, de cómo lo podamos resolver y de qué elementos necesitemos también para que nuestro programa sea ejecutado de una manera adecuada. Vamos a suponer que yo quiero hacer un programa que determine cuál es el mayor de 3 números utilizando esto. Pues en vez de tener 2 cajas de texto, debo tener 3, un botón y en el código pues ya hago el algoritmo que determine el mayor de 3 números. Si yo quiero obtener la resolución de una ecuación de segundo grado, pues necesito una caja de texto para cada uno de los valores que componen la ecuación, el botón y el código asociado donde vamos a establecer el algoritmo para la resolución de nuestro problema. Entonces, visualmente se ve atractivo, digo, esto es ejemplo, pero visualmente se ve atractivo, más atractivo que la pantalla negra en la que hemos estado trabajando. Ya hay elementos, por ejemplo, para seleccionar fechas, tal vez vamos a sacar un estadístico de un mes, pues necesito fecha inicial, fecha final, presionamos el botón, me hace un análisis, una predicción, o lo que necesitemos, va a sacar la media de una serie de datos, la mediana, la frecuencia de datos, entre otras cosas que podemos hacer a través de estas aplicaciones. Y pues, ¿qué tan fácil o difícil es? Pues depende del problema al que nos estemos presentando. Pero creo que por hoy es una breve introducción a la parte visual de desarrollo de aplicaciones sobre Windows, pero estos tipos de aplicaciones también se pueden desarrollar para otros sistemas y también para aplicaciones en los dispositivos móviles. Y realmente la parte de desarrollo es muy similar a como la hemos estado viendo hoy. Y pues no sé si tengan alguna pregunta antes de finalizar la... Este va a ser nuestro pan de cada día a partir de hoy. Sí. Va. Vaya a ponerle atención. Profe, yo también. ¿Podría subir el código? Es que tuve problemas con mi internet, entonces me conecté un poquito tarde, pero sí estoy llevando más o menos el hilo. Ok, vamos a terminar la grabación de la clase y ahorita les comparto lo demás.